Y si el mayor veneno no estuviera en lo que se sirve, sino en lo que se silencia. En una mansión rodeada de lujo y vigilancia, un niño paralizado esperaba, en silencio, a que alguien lo viera de verdad. Y todo cambió cuando un niño, considerado invisible, se atrevió a decir la verdad que nadie se atrevía a contar. Hoy conocerás una historia real de redención, dolor y reconstrucción, donde el amor tuvo que superar la culpa para convertirse en refugio. Si crees que el amor verdadero comienza cuando elegimos quedarnos, suscríbete al canal ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y cuánto tiempo aguantarías viéndolo sin actuar. Ese día, Alejandro se despertó más temprano de lo habitual, no porque tuviera compromisos, sino porque el silencio en la casa era más incómodo de lo habitual. Echó un vistazo a la habitación oscura y espaciosa, pero no pudo levantarse de inmediato. Permaneció allí, sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha. Su rostro impecable y bien afeitado, su cabello bien peinado, todo estaba en orden como siempre. Por fuera, era el mismo Alejandro Vargas que aparecía en portadas de revistas y en reuniones con ministros. Pero por dentro, algo se venía desmoronando desde hacía mucho tiempo. Evitaba admitirlo, pero vivir en esa mansión se había convertido en una especie de prisión de lujo. Y lo que más le dolía era saber que su hijo también vivía encerrado allí, solo que con aún menos libertad. Mateo llevaba despierto desde antes del amanecer. La suya era la única habitación con cerraduras automáticas, y la luz solo entraba cuando alguien del sistema lo permitía. Pero no se quejaba. Nunca lo había hecho. Simplemente permanecía allí sentado, inmóvil, mirando al techo con esa mirada suya de quien siente más de lo que habla. No movían las piernas, pero sus ojos iban de un lado a otro, como buscando algo que no podía nombrar. La cuidadora había pasado antes para darle la medicina, como siempre. Le habló con una voz demasiado dulce, de esas que fingen cariño pero esconden algo extraño. Mateo no dijo nada, pero lo sintió. Lo sintió en el estómago, lo sintió en el pecho. Y ese día, sobre todo, quiso que su padre lo mirara, no de lejos, no como quien supervisa, sino como un padre de verdad. Alejandro caminaba por el pasillo principal de la mansión como siempre, con pasos tranquilos pero precisos. Solo que ese día había algo diferente en su andar. No miraba el móvil, no contestaba llamadas, no parecía ir a ningún sitio con un propósito práctico, simplemente caminaba. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente caminaba. Al llegar a la puerta de la habitación de Mateo, se quedó quieto. Miró la pantalla junto a la puerta, que mostraba la temperatura, la medicación y los datos de la cámara. Todo era tan clínico, tan técnico, tan impersonal. Apretó los labios y respiró hondo. Abrió la puerta. La habitación olía a ese suave aroma sintético a lavanda, como siempre. Pero fue la mirada de su hijo la que lo desmoronó. Mateo no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente lo miró. Una mirada directa, tranquila y triste. Era como si dijera, ¿estás viendo ahora? Su padre se acercó y se sentó junto a la cama, algo que no había hecho en meses. Dijo algo ligero, una pregunta genérica, ¿cómo estás hoy? Pero la respuesta no importaba, y ambos lo sabían. Mateo no respondió, pero su mirada permaneció fija en su padre, como si escuchara algo más tras esa frase. Alejandro, por dentro, estaba completamente desarmado. Quiso llorar, pero se contuvo. Pensó en su esposa, en el día del accidente, en la culpa de no haber estado en casa, en la promesa que había hecho en el velorio de nunca dejar solo a su hijo. Y allí estaba, años después, destrozado por dentro, sentado ante su hijo, que no decía nada pero lo sentía todo. Por primera vez, Alejandro sintió que algo iba mal profundamente.
no con la salud de Mateo, sino con el silencio que envolvía toda la casa. Mientras Alejandro seguía buscando la manera de comunicarse con su hijo, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Era Diego, el hijo de la criada. Un niño de unos 8 años, flaco, descalzo, con la camisa arrugada del uniforme escolar y una expresión que mezclaba valentía y miedo. Entró sin pedir permiso, como si no tuviera tiempo de esperar el permiso de nadie. Alejandro frunció el ceño, sorprendido. Estaba a punto de mandar a buscar a la madre del niño, pero lo interrumpió algo que no esperaba oír. Diego, respirando agitadamente, se detuvo justo frente a él y le soltó: «Tu novia, no dejes caminar a Mateo». La frase le cayó como un puñetazo en el pecho. Alejandro se quedó paralizado. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Simplemente miró al niño, luego a Mateo, quien, por primera vez en mucho tiempo, parecía al borde de las lágrimas. Diego se quedó allí, como esperando una reprimenda. Pero no llegó. Alejandro simplemente siguió mirando, como si el mundo a su alrededor se hubiera oscurecido. Las palabras resonaron en su mente: «No dejes que Mateo camine». Era absurdo. ¿O no? Pensó en Camila. Pensó en cómo siempre se involucraba en todo lo relacionado con la salud de Mateo. Su insistencia en que confiara solo en sus especialistas. La forma dulce, controladora y sutilmente invasiva en que se le imponía. Nunca lo cuestionó. Nunca tuvo tiempo. Nunca quiso creer que algo pudiera estar mal viniendo de alguien que lo ayudaba a mantener su rutina. Pero ahora lo decía el hijo de la criada, y la mirada de Mateo lo confirmó sin decir una palabra. No hacía falta nada más. En ese momento, Alejandro supo que necesitaba escuchar, y más que eso, necesitaba observar. Tras la marcha de Diego, la mansión pareció quedar aún más silenciosa. Alejandro permaneció allí varios minutos, con la mirada fija en el suelo, intentando comprender cómo se había perdido algo tan grave. Volvió a mirar a Mateo. El niño tenía los ojos llorosos, pero no lloraba. Simplemente miraba a su padre como alguien que carga con un peso excesivo para su edad. Fue en ese momento que Alejandro comprendió. Mateo lo sabía, siempre lo sabía. No con palabras quizá, sino con el cuerpo, con las miradas que nadie notaba, con las molestias después de comer, con el sueño profundo, los días sin energía. Su padre le pasó la mano por la cara, le presionó las sienes. Sintió una mezcla de rabia, culpa e impotencia. Todo en su interior le decía que era el momento de actuar, pero también había miedo. Miedo de descubrir que la persona a quien le confiaba la vida de su hijo era precisamente la que lo mantenía enfermo. Alejandro salió de la habitación con paso firme, pero con el corazón acelerado. No quería levantar sospechas, así que llamó a Camila como siempre, con voz neutra, preguntándole si podía traerle los suplementos de Mateo. Ella respondió desde abajo, con ese tono ensayado de quien siempre está a su disposición. Cuando apareció con la bandeja, sonriendo, la miró con nuevos ojos. Vio sus gestos suaves, su perfume excesivamente fuerte, la forma en que se arreglaba el pelo y mantenía una expresión dulce mientras hablaba de horarios y recetas. Por primera vez, le prestó atención de verdad. Vio cómo apartaba la mirada cuando le hacía preguntas específicas, cómo sus respuestas siempre llegaban demasiado rápido, demasiado rápido. Con cada segundo que pasaba, Alejandro se convencía más de que Diego no se había inventado nada. Y dolía. Dolía porque confirmaba que él, el hombre al mando, había fallado donde más importaba. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Por primera vez en años, se negó a tomar el tranquilizante que Camila siempre le dejaba junto a la cama. Se quedó allí, con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la casa, cada crujido del suelo de mármol, cada paso apagado del personal en los pasillos,
Todo parecía más fuerte, más vivo. A las 3 de la mañana se levantó en silencio, se puso la bata y fue a la habitación de Mateo. El monitor de bebé estaba apagado. Eso le molestó. ¿Por qué estaba apagado? Entró despacio. Su hijo dormía demasiado profundamente, con los brazos colgando flojos a los costados, su respiración muy lenta. Alejandro se acercó y olió un aroma dulce en el aire, diferente de lo habitual. Esto no estaba bien. Tomó la pequeña mano de su hijo y se quedó allí, observando. Por primera vez, no como el empresario ocupado, sino como el padre desesperado que podría estar viendo demasiado tarde. A la mañana siguiente, incluso antes de que Camila llegara a sus revisiones de rutina, Alejandro decidió actuar. Llamó a Valeria, una doctora que conocía desde antes de que naciera Mateo, y que había renunciado al equipo de atención por incompatibilidad con el protocolo impuesto por Camila. Valeria respondió de inmediato, y solo le bastaron unas palabras para comprender que algo grave estaba sucediendo. En menos de 2 horas estaba en la mansión, sin uniforme, sin bata, solo una pequeña maleta y una mirada firme. Fue directa a la habitación de Mateo, le hizo preguntas sencillas, le tomó una muestra de saliva y le revisó los ojos, el pulso y las reacciones. En silencio, miró a Alejandro y simplemente asintió. No dijo nada delante del niño, pero ese gesto, ese simple asentimiento, lo decía todo. Sí, algo andaba mal, y lo estaba haciendo alguien que sabía exactamente lo que hacía. Alejandro sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Valeria pidió un momento a solas con Alejandro en la oficina. En cuanto entraron y cerraron la puerta, fue directa y contundente. Dijo que las señales eran claras: sedación prolongada, cambios neurológicos sutiles, inhibición muscular, todo indicativo de intoxicación crónica. Pero lo peor era que no parecía accidental. Los compuestos utilizados no eran comunes, y solo alguien con acceso constante y experiencia clínica podía dosificarlos de esa manera. Alejandro escuchó en silencio, de pie, mirando la estantería detrás de su escritorio, como si las respuestas estuvieran ahí. Tenía las manos apretadas, los ojos llorosos, pero se obligó a no llorar. Ahora no. Cuando terminó, simplemente preguntó: ¿puedes probarlo? Valeria respondió que sí, pero que necesitaban más pruebas, algo concreto, irrefutable. Y ahí fue cuando todo cambió. Alejandro no solo quería saber la verdad, quería mostrarla, y para eso tendría que tragarse la ira y fingir que aún confiaba en Camila. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba a Diego. El niño había hablado con tanta seguridad, como si ya hubiera visto más de lo debido. Alejandro llamó a la madre del niño, fingiendo que se trataba de la cocina. Cuando entró, parecía incómoda. Era una mujer sencilla, con los hombros siempre encorvados y una mirada que evitaba la confrontación. Pero ese día, cuando Alejandro pidió hablar con Diego a solas, dudó. Dijo que su hijo hablaba demasiado, que a veces inventaba cosas, que era un niño. Pero Alejandro la interrumpió con firmeza, pero con suavidad. Dijo que no quería regañar a nadie, solo necesitaba entender. La mujer cedió, con lágrimas en los ojos y un «por favor, no le hagas daño a mi hijo», que le rompió el corazón. Y cuando Diego entró en la sala, cabizbajo pero sin miedo, Alejandro supo que ese niño podía cambiarlo todo. Alejandro se agachó a la altura de Diego. No quería parecer amenazante ni superior. Estaba tratando con un niño, pero sabía que lo que venía de allí tenía más coraje que muchos adultos. Le preguntó si podía contarle lo que había dicho en la habitación. Diego dudó, miró a la puerta, luego al suelo. En voz baja, casi un susurro, empezó a hablar. Le contó que había visto a Camila poniendo gotas en la comida de Mateo, que una vez se le cayó una botella al suelo y se desesperó, diciéndole que olvidara lo que había visto.
que había amenazado con despedir a su madre si le contaba algo a su jefe. Alejandro escuchó en silencio, con el corazón acelerado, intentando controlar su expresión. Cuando Diego terminó, simplemente le dio las gracias. Dijo que había hecho lo correcto, que Mateo lo necesitaba y que ahora él también necesitaba la ayuda del niño. Con mucho cuidado, Alejandro explicó que necesitaban atrapar a Camila con las manos en la masa. No bastaban las sospechas ni las acusaciones. Necesitaban algo indiscutible, y que Diego era el único que podía ayudarlos a entender su horario, sus hábitos, los momentos en que estaba sola con la comida de Mateo. El niño asintió, con los ojos abiertos pero sin vacilar. Fue en ese momento que Alejandro se dio cuenta de lo inteligente, atento y más maduro que era el hijo de la criada, de lo que debería ser cualquier niño de su edad. Había un tipo de dolor allí que reconoció, el de crecer con miedo. Prometió que nada les pasaría a Diego ni a su madre, que nadie sería enviado lejos, que si todo salía bien, esa casa nunca volvería a ser la misma. Y en el fondo, Alejandro hizo una promesa silenciosa. Esta vez no fallaría. No con Mateo, no con ese chico que se atrevía a decir la verdad. En los días siguientes, Alejandro empezó a vivir como un extraño en su propia casa. Actuaba con normalidad, hablaba con el personal, respondía a correos electrónicos, participaba en videoconferencias, pero todo era automático. Su mente siempre estaba en otra parte. Había autorizado discretamente la instalación de una microcámara en la cocina y otra en el pasillo que conducía a la habitación de Mateo. Todo ello realizado por un técnico de confianza que entró por el garaje a las 4 de la mañana sin que nadie se diera cuenta. Valeria también regresó, fingiendo ser una visita social. Según ella, solo un café entre viejos amigos. Camila no sospechó nada. Seguía conservando su sonrisa de siempre, los comentarios suaves, las manos frías y calculadoras. Pero Alejandro ahora lo observaba todo, anotaba mentalmente cada detalle, y sobre todo, confiaba en Diego, quien todos los días dejaba una nota doblada al pie de la escalera con información, horarios, frases que había escuchado, cambios de comportamiento. Mateo, aún sin saber exactamente qué estaba pasando, parecía más alerta. Alejandro lo notaba en los ojos de su hijo, en la forma en que lo seguía con la mirada, en el pequeño intento de sonreír cuando su padre se acercaba, como diciendo, «Has vuelto». Dolía y sanaba a la vez. Dolía por la culpa, por el tiempo perdido, pero sanaba porque por fin estaba allí. Alejandro empezó a acostar a su hijo él mismo, una costumbre que había abandonado años atrás. Se sentaba junto a su cama, le contaba cuentos, le hablaba con cariño de su madre y a veces simplemente le cogía la mano en silencio. Una de esas noches, Mateo le apretó suavemente los dedos. Era casi imperceptible, pero Alejandro lo sintió. Miró a su hijo a los ojos y vio que aún había esperanza. Aún había vida latiendo, aunque silenciosa, en ese cuerpo pequeño y resistente. Y ahora estaba seguro. No descansaría hasta liberarlo de eso. El jueves de esa semana, Camila decidió preparar personalmente la comida de 1900. Mateo, diciendo que quería asegurarse de que todo se hiciera con cuidado. Alejandro se limitó a asentir, fingiendo estar de acuerdo. Pero por dentro, todo en él gritaba. Esperó a que ella entrara en la cocina y activó discretamente la microcámara. Luego subió las escaleras, fingiendo estar en una llamada importante, pero con su tableta en la mano, viéndolo todo en tiempo real. Lo que vio allí lo paralizó. Camila sacó una pequeña botella de metal sin etiqueta de su bolso. Con pulso firme, vertió 2 gotas sobre la comida de Mateo mezclándola bien. Lo hizo con una facilidad tan absurda que Alejandro sintió náuseas. No había vacilación ni miedo. Era una rutina oculta, una rutina criminal. Y ahora tenía la prueba.
Por primera vez el dolor dio paso a la furia, pero se controló. Aún no era momento de actuar. Más tarde, en la habitación de Mateo, Camila apareció con la bandeja en las manos, sonriendo como siempre. Dijo que lo había preparado todo ella misma, pensando con amor. Alejandro estaba allí, en un rincón de la habitación, observando. Y cuando intentó darle la comida al niño, él se acercó y con un gesto tranquilo le quitó la bandeja de las manos. Dijo que quería alimentar a su hijo. Camila dudó, forzó una sonrisa, pero cedió. Alejandro dejó la bandeja en la mesita de noche y dijo que volvería pronto. Salió de la habitación con pasos lentos pero firmes, llevándole la comida directamente a Valeria, que ya lo esperaba en el coche, aparcado, discretamente en la calle de atrás. Ella lo analizaría todo, pero no necesitaba esperar los resultados para saberlo. Esto era veneno, y no solo químico. Era veneno para el afecto, para la confianza, para el recuerdo de su difunta esposa. Camila no era solo una amenaza, era toda una farsa construida sobre su dolor. Valeria confirmó lo que todos ya sabían, pero nadie quería aceptar. La comida de Mateo estaba contaminada con dosis regulares de un sedante veterinario prohibido para el consumo humano. La sustancia, en pequeñas cantidades, causaba somnolencia extrema, pérdida de reflejos y debilidad muscular. A largo plazo, podría imitar síntomas neurológicos graves, exactamente lo que Mateo experimentaba. Alejandro recibió el resultado con un silencio mordaz. Sentado en su oficina, miró fijamente el sobre durante unos minutos antes de guardarlo en un cajón. Ahí, en ese instante, algo dentro de él cambió. Ya no era el padre ausente, ni el empresario racional. Era simplemente un hombre que se enfrentaba a la delgada línea entre salvar a su hijo o perderlo todo. Sabía que Camila tenía aliados, sabía que era peligrosa, pero también sabía que si no actuaba pronto, la vida de Mateo corría peligro. Ya no había tiempo para la cautela. Decidió que el siguiente paso sería definitivo. Llamó a Diego esa misma tarde y con calma le explicó que necesitarían su ayuda una vez más. Le pidió que estuviera atento al día siguiente para el momento exacto en que Camila prepararía la comida de Mateo, pero esta vez sin previo aviso. Solo una señal, 3 golpes en la puerta del dormitorio de su jefe. Un código simple y directo. Diego accedió sin miedo. Parecía comprender con esa serena madurez que lo que estaba en juego era más importante que cualquier regaño, cualquier riesgo. Alejandro entonces llamó a una persona de confianza de la fiscalía, un viejo conocido de su esposa. Simplemente dijo: «Necesito que estés en mi casa mañana a las 9 a.m. Ya lo verás». Y colgó. No dijo nada más. Ya no había lugar para la especulación ni la paranoia. Ahora era blanco o negro. Ahora era justicia. Y Alejandro se preparó, por primera vez en años, para enfrentarse al monstruo que él mismo había dejado entrar en su casa. La mañana siguiente llegó con un silencio distinto. No era el silencio habitual de la mansión, lleno de rutina y control. Era un silencio distinto, como el que precede a una tormenta. Alejandro se preparó con calma, poniéndose el traje oscuro como si fuera a una reunión, pero en el fondo sabía que esta sería una reunión mucho más definitiva que cualquier negociación que hubiera tenido. Antes de las 9 de la mañana llegó el fiscal. Un hombre discreto de expresión severa, mirada experimentada y tono mesurado. Alejandro lo recibió personalmente y lo condujo a una sala privada, donde le mostró las grabaciones de la cocina. No hubo discusión ni preguntas. El fiscal simplemente asintió lentamente, como si hubiera visto cosas así antes, pero nunca tan bien documentadas. Dijo que necesitaban otra detención, preferiblemente con ella portando la sustancia. Alejandro le aseguró que la tendría ese mismo día. A las 9:27 a.m. Alejandro estaba en la habitación de Mateo,
fingiendo que era una mañana cualquiera. Camila entró sonriendo como si nada hubiera cambiado, pero sus ojos recorrieron la habitación constantemente. Quizás, en algún sentido, ya presentía que algo no iba bien. Dijo que prepararía algo especial para Mateo ese día, ya que parecía más activo. Alejandro le devolvió la sonrisa y le dio las gracias como siempre, pero por dentro contaba los minutos. A las 9:43 a.m., 3 suaves golpes sonaron en la puerta. Diego, la señal. Alejandro salió despreocupadamente de la habitación, dijo que tenía que atender una llamada y se dirigió a la cámara de vigilancia de la casa, donde la fiscalía ya monitoreaba los movimientos de Camila en la cocina. Allí estaba ella, repitiendo el gesto, sacando la botella metálica de su bolso, escurriendo las gotas con precisión, solo que esta vez, al girarse para guardar la botella, se topó con Alejandro en la puerta. La mirada de Camila se congeló en cuanto vio a Alejandro allí, inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión que nunca antes le había visto. No era una ira explosiva, era algo mucho más peligroso, la calma absoluta de quien ya lo sabía todo. Durante unos segundos intentó mantener la compostura. Dijo que solo estaba ajustando la sazón, que quería sorprender a Mateo con algo más ligero. Pero su voz tembló ligeramente y sus ojos ya no reflejaban el dramatismo. Alejandro dio un paso al frente, tomó el plato, levantó la cuchara, olió, observó. Luego la miró directamente y preguntó, en voz baja y seria, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Camila intentó reír. Dijo que exageraba, que estaba muy estresado, que tal vez se dejaba influenciar por extraños. Pero en ese momento, el fiscal entró por la puerta de servicio, acompañado de un policía de paisano. Y la máscara de Camila comenzó a derretirse. Retrocedió 2 pasos e intentó esconder el frasco, pero ya era demasiado tarde. El policía se acercó con firmeza, pero sin violencia. Le pidió que abriera el bolso. Camila se negó, gritando, diciendo que era una trampa, que lo estaban distorsionando todo. Pero para entonces, el fiscal ya tenía todo bajo control: grabaciones, sustancias, el testimonio de Diego, informes médicos. Alejandro permaneció en silencio. Simplemente observaba. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro era un muro de piedra. El policía finalmente sacó el frasco del bolso de Camila, lo metió en una bolsa sellada y la sacó de la cocina. Camila seguía intentando volverse hacia Alejandro, llorando, diciéndole que lo amaba, que lo hacía todo por Mateo, pero él no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándola como si finalmente viera a la persona que había estado allí todo el tiempo y a quien se había negado a ver. Cuando el coche patrulla desapareció en la puerta de 1900, la mansión, Alejandro no regresó de inmediato. Se quedó allí en el porche, sintiendo el aire rozarle la cara, como si intentara respirar algo no tóxico. Lo que más le dolía en ese momento no era la traición de Camila, era el hecho de que había tardado tanto en darse cuenta, que había confiado ciegamente, que había puesto a Mateo en las manos equivocadas durante tanto tiempo. Se pasó una mano por la cara, se echó el pelo hacia atrás y cerró los ojos. Por unos segundos ya no era el multimillonario que controlaba imperios. Era solo un padre herido y exhausto que deseaba poder retroceder el tiempo. Pensó en su esposa, el funeral, el dolor que apenas tuvo tiempo de sentir, y la promesa rota que había hecho en silencio mientras abrazaba el ataúd: proteger a su hijo por encima de todo. Ahora, aquí, por fin la estaba cumpliendo, pero a un precio que no olvidaría pronto. Entró lentamente en la casa, sus zapatos pesaban como plomo. Subió las escaleras y fue directo a la habitación de Mateo. Ya le habían dicho al conserje que se hiciera a un lado, y Valeria estaba allí, sentada junto a la cama. Cuando Alejandro entró, Mateo giró el rostro lentamente, como si ya supiera que algo había cambiado. Sus ojos estaban más vivos,
más atentos. No había sonrisa ni palabras, como siempre, pero había presencia, una presencia real, plena. Alejandro se arrodilló junto a la cama y tomó con cuidado la mano de su hijo. Simplemente dijo: «Se acabó. Ahora estás a salvo». Y allí, en esa conexión silenciosa, algo se reconectaba, como si los hilos entre ellos, previamente cortados por la ausencia, el miedo y la culpa, comenzaran a unirse de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo parpadeó lentamente. Su mirada no pedía ayuda, sino agradecida. En los días siguientes, Alejandro simplemente desapareció del mundo empresarial. Canceló reuniones, suspendió compromisos internacionales y apagó el celular de su empresa. Por primera vez desde que heredó la presidencia, se permitió desaparecer. Pasaba sus días al lado de Mateo, reaprendiendo lo que significaba estar realmente con él, no como un observador distante, sino como alguien que quería sentir cada reacción, cada respiración. Valeria intensificó las pruebas, ahora con total autonomía, y poco a poco comenzaron a ajustar su dieta y a suspender todas las sustancias previas. Durante los primeros días, Mateo durmió mucho. Era como si su cuerpo intentara despertar de un coma invisible. Alejandro lo observaba incluso mientras dormía, y a veces, en mitad de la noche, se encontraba llorando quedamente, de pie en el pasillo, con la frente pegada a la pared, sin comprender cómo había llegado tan lejos. Mateo empezó a responder lentamente, primero con la mirada, luego con pequeñas expresiones faciales, un ceño fruncido, una sutil elevación de una ceja y luego el primer movimiento involuntario del dedo gordo del pie izquierdo. Fue Valeria quien lo notó. Llamó a Alejandro de inmediato. Cuando entró en la habitación y lo vio, no pudo contener las lágrimas. Fue un gesto diminuto, casi imperceptible, pero para él fue como ver a su hijo volver a la vida. Confirmó todo lo que necesitaba saber. La parálisis no era permanente. Nunca lo había sido. Y, peor aún, quizás nunca había existido del todo. Todo lo que lo frenaba era externo, inducido, controlado. Alejandro tomó la mano de su hijo, lo miró a los ojos y prometió en voz baja y firme, como nunca antes: «Me quedaré aquí, todos los días, hasta que camines, y luego seguiré». Y Mateo, con dificultad, apretó ligeramente los dedos de su padre en respuesta. La noticia del arresto de Camila circuló discretamente entre las filas del poder, pero Alejandro se negó a hacer declaraciones. Envió una simple declaración, diciendo que estaba ausente por motivos familiares y de salud. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Había algo en su forma de retirarse de la vista pública que transmitía firmeza, no evasión. Mientras tanto, la mansión comenzó a transformarse por dentro. Las luces, antes frías, fueron reemplazadas por una cálida. Los pasillos, antes silenciosos, ahora tenían música ambiental. Diego, curioso e insistente, ayudó a programar la lista de reproducción, siempre pidiendo algo alegre, pero a la vez tranquilo. Alejandro también pidió abrir las ventanas de la habitación de Mateo durante el día, dejando entrar el sol y que el aroma natural de las plantas impregnara el aire. Quería que su hijo volviera a experimentar el mundo. Y, poco a poco, Mateo comenzó a reaccionar. Empezó a mover los dedos con más firmeza, luego los hombros. Seguía sin poder hablar, pero sus ojos volvieron a brillar. La conexión entre ambos se volvió cotidiana, casi ritual. Alejandro empezó a leerle a su hijo todas las noches. Elegía libros infantiles sencillos, pero leía con emoción, con diferentes voces, intentando hacerle reír. A veces funcionaba, a veces Mateo simplemente observaba en silencio, pero con profunda atención. Una tarde, Diego entró en la habitación con una caja de cartón y dijo que había hecho algo para ayudar a Mateo a recuperarse más rápido.
Dentro había recortes de papel coloridos, dibujos, una muñeca de trapo y una nota escrita con letra infantil: «Porque eres mi amigo». Alejandro no pudo evitar llorar delante de ellos. Ese gesto, tan puro, fue como una llamada de atención. Mientras intentaba arreglarlo todo con dinero, era el cariño lo que realmente marcaba la diferencia. Marcó un antes y un después en él. Porque son de primera vez no había muros, solo cariño. El progreso de Mateo en las semanas siguientes sorprendió incluso a Valeria. Las exploraciones mostraron signos de regeneración muscular que antes habían sido inesperados. Su cuerpo respondió bien a la fisioterapia y su mente parecía cada vez más activa. Un día, mientras Alejandro hablaba con Diego en la cocina, la cuidadora lo llamó desde el dormitorio. Corrió. Cuando entró, Mateo estaba sentado solo, con la espalda recta y la cabeza en alto, soportando su propio peso por primera vez en meses. No había ningún esfuerzo visible, ningún dolor en su rostro, solo determinación. Alejandro cayó de rodillas incapaz de hablar. Fue la cuidadora quien grabó el momento con su celular, y aunque no tenía intención de enseñárselo a nadie, atesoró el video. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió esperanza sin miedo. Era como si se escribiera una nueva página, no por él, sino por Mateo, con la fuerza que emanaba del amor que finalmente lo rodeaba. Alejandro también empezó a cambiar internamente. El hombre que antes vivía de las apariencias, los contratos y el control absoluto, ahora se permitía aparecer por los pasillos en pijama, con ojeras y una risa desgarbada. Una mañana, la cocinera lo vio preparándose su propio café por primera vez desde que empezó a trabajar allí. Ella rió, sin entender, y él le devolvió la risa. Simplemente dijo: «Estoy reaprendiendo a ser persona». Era cierto. La mansión, antes silenciosa e imponente, ahora olía a pan recién hecho, a dibujos animados infantiles y a pequeños pasos en el pasillo. Diego corría como si la casa fuera suya, y Alejandro se lo permitía. Ya no le molestaban los juguetes esparcidos por la sala ni el ruido del televisor. Por fin había comprendido que cuando una casa está viva, es realmente desordenada, y que, en el fondo, eso era lo que más necesitaba ver cada día. El jardín de la mansión, antes un simple escenario para fotos y eventos, también cobró nueva vida. Alejandro contrató a un paisajista no para que lo renovara, sino para adaptarlo a las necesidades de Mateo. Instalaron rampas, senderos planos de piedra, bancos bajos y una zona de sombra donde pudiera pasar las tardes. Las primeras veces, Mateo iba en silla de ruedas, con Diego a su lado, mostrándole cada rincón como si estuviera presentando un parque mágico. Poco a poco, el niño empezó a mover los brazos con más firmeza, a señalar flores y a sonreír con las comisuras de los labios. Alejandro los observaba de lejos, casi siempre en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón en paz. No interfería, no controlaba, dejaba que las cosas sucedieran. Sabía que su amistad era lo que sostenía a su hijo desde dentro. Diego, con su sencillez y desenfado, se había convertido en el puente entre el niño que sufría en silencio y el padre que se tomaba el tiempo de escuchar. Y también fue en ese jardín donde Alejandro, por primera vez, habló abiertamente de su esposa. Él, Mateo y Diego estaban sentados en el césped en una tarde cálida cuando el tema surgió de la nada. Diego preguntó por qué Mateo no tenía madre. La pregunta cayó como un suave trueno. Alejandro respiró hondo, miró al cielo y respondió, sin dolor, pero con la verdad. Dijo que se había ido temprano, que era dulce, inteligente, que se reía de las tonterías y que llamaba a Mateo mi milagro. Su voz sonaba entrecortada, pero sin lágrimas. Mateo escuchó todo sin apartar la mirada, y al final apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Era la primera vez que lo hacían.
Diego permaneció callado, respetuoso, pero sonriente, porque sabía, como solo los niños lo saben, que allí se estaba sanando. No hacían falta palabras difíciles, solo presencia, y ese momento fue completo. La semana siguiente, durante una revisión de rutina, Valeria hizo un comentario que Alejandro no esperaba oír. Su cuerpo ya puede intentar ponerse de pie con apoyo. Eso lo había estado martilleando todo el día, no porque lo dudara, sino y porque tenía miedo, miedo de ver caer a su hijo, miedo de decepcionar sus expectativas, miedo de que este progreso también le trajera dolor. Pero cuando llegó la noche y estaba sentado en el suelo de la habitación con Mateo construyendo bloques de madera, decidió decírselo. Habló con cuidado, como si ofreciera una posibilidad, no una exigencia. Dijo que Valeria creía que ya podía intentar ponerse de pie. Mateo no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron de otra manera. Había algo ahí. Coraje, quizás, fuerza de voluntad, o simplemente esa buena inquietud de quien sabe que puede intentarlo. Al día siguiente, con el fisioterapeuta a su lado, hizo su primer intento. Fue difícil. Mateo temblaba. Su cuerpo parecía inseguro de qué hacer con esa orden, pero su mente, esa, estaba lista, y era la mente la que lo mandaba todo. Con el apoyo de las barras laterales, logró mantenerse de pie durante 3 segundos, luego 5, luego 7. Alejandro lloraba en silencio con cada avance. No interfería, no interrumpía, solo contenía las lágrimas, y se quedaba allí, como un cimiento emocional. Diego observaba desde lejos, orgulloso, como quien ve a un amigo cruzar la meta. Aquellos eran días así, de pequeñas victorias. Cada movimiento era una revolución, cada segundo de pie una reescritura de la historia. Mateo no hablaba, pero ahora sus gestos gritaban, y Alejandro aprendió a escuchar. Él, que antes lo controlaba todo con órdenes, contratos y reuniones, ahora se guiaba con suspiros, miradas y ligeros toques. Finalmente se estaba convirtiendo en el padre que Mateo siempre mereció. No el que protege de todo, sino el que está ahí, entero. Los cambios físicos de Mateo fueron impresionantes, pero lo que más sorprendió a Alejandro fue el cambio en los ojos de su hijo. Estaban vivos, brillaban, eran curiosos. Un día, mientras observaban juntos el jardín por la ventana, Mateo estiró el dedo índice y señaló a Diego, que perseguía una cometa. Alejandro rió. Dijo que sí, que Diego parecía un rayo de sol en esa casa, y para su sorpresa, Mateo sonrió. Una leve sonrisa, dibujada en una sola comisura de sus labios, pero llena de significado. Era la primera vez que Alejandro lo veía expresar esa alegría desde el accidente. Después de eso, notó pequeñas sonrisas casi todos los días. Cuando veía llegar a Diego, cuando escuchaba su canción favorita, cuando Alejandro ponía una voz graciosa mientras leía un cuento. Eran sonrisas pequeñas, pero constantes. Y para un padre, que una vez pensó que nunca volvería a ver eso, lo eran todo. Un domingo, Mateo pidió con una mirada insistente y un dedo acusador ir al porche trasero, donde Diego jugaba con una pelota de trapo. Alejandro obedeció de inmediato. Recogió a su hijo, pero antes de salir de la habitación, Mateo le hizo una señal a la silla de ruedas. Quería ir en ella. Quería hacer el viaje como estaba aprendiendo con Valeria. Alejandro comprendió de inmediato. Lo ayudó a posicionarse y lo empujó lentamente, respetando el ritmo de su hijo. Cuando llegaron al porche, Diego corrió a saludarlos, emocionado como siempre. Y allí, en la suave calidez de la tarde, Alejandro se dio cuenta de algo que lo desgarró. Mateo no solo necesitaba recuperar su movilidad, necesitaba sentir que pertenecía al mundo, que podía elegir dónde estaba, que podía ir, que podía quedarse, y que todo esto ya no dependería de venenos, silencio ni vigilancia.
solo del amor. No mucho después de ese domingo en el porche, Alejandro comenzó a escribir cartas. No podía explicar exactamente por qué, pero sentía la necesidad de registrarlo todo. No para los demás, sino para sí mismo. Empezó a escribirle a su esposa, como si todavía estuviera cerca. Le contó de Mateo, de cada paso que daba, de Diego, del nuevo olor de la casa, de cómo estaba reaprendiendo a sentir. A veces escribía llorando, otras veces sonriendo, pero siempre escribía. Guardaba las cartas en una caja de madera que había mandado hacer con su nombre grabado en la tapa. Era su forma de no olvidar, sin aferrarse a lo que no podía cambiar. Por primera vez en años, Alejandro no se sentía culpable por seguir adelante. Se sentía agradecido por haberlo logrado, aunque hubiera sido un viaje doloroso. Aunque solo ahora se estuviera convirtiendo de verdad en el padre y el hombre que ella siempre supo que podía ser. Al mismo tiempo, Diego comenzó oficialmente a asistir a la escuela que Alejandro seleccionó personalmente. Una institución pequeña, pero con excelente enseñanza y atención personalizada. El primer día de clases, el niño apareció en el aula de Alejandro con un uniforme nuevo, con el cabello mojado por los intentos de su madre por alisárselo. Alejandro lo miró un momento y dijo, con la voz entrecortada, «Ahora eres familia, ve a demostrarle al mundo quién eres». Diego no dijo nada, solo corrió y abrazó a Alejandro con fuerza. Fue un gesto espontáneo, casi desesperado, de alguien que nunca había tenido padre y que de repente se sintió acogido, incondicionalmente. A partir de ese momento, ese vínculo no hizo más que crecer. Alejandro se vio reflejado en él y también sanó a través de él, porque en cierto modo él también era un niño que intentaba aprender a caminar de nuevo, solo que, en su caso, no eran sus piernas, era su corazón. Con el paso de los meses, Alejandro sentía que algo en su interior ya no quería volver a ser como antes. Las reuniones de negocios, las disputas contractuales, las portadas de revistas, todo parecía pequeño. Ahora, seguía manteniendo la empresa en marcha, pero a distancia, delegando lo que antes insistía en controlar. En cambio, empezó a invertir tiempo y recursos en un proyecto que había comenzado discretamente en la habitación contigua a la de Mateo. Allí, entre cajas de informes médicos, grabaciones y notas de Diego, empezó a construir una fundación, una organización dedicada a proteger a niños vulnerables, niños que, como Mateo, habían sido silenciados, niños que, como Diego, habían visto más de lo debido. Quería brindar apoyo médico, psicológico y legal. No quería que ningún otro niño quedara atrapado en el silencio, rodeado de riqueza, pero asfixiado por la negligencia o la malicia. Era su forma de darle un propósito al dolor. Mateo aún no podía hablar, pero ahora caminaba con apoyo. Daba pasos cortos, vacilantes, pero decididos. Y cada uno era celebrado como una victoria. Había algo simbólico en todo. El niño, que antes había estado inmóvil por el veneno, ahora caminaba rodeado de amor. Un día, Alejandro se conmovió al ver a su hijo caminar solo por el corto pasillo que conectaba su dormitorio con la sala. Eran 10 metros, tal vez menos, pero para él eran kilómetros. Cuando Mateo llegó al final del pasillo y miró hacia atrás, con esa mirada que siempre lo decía todo en silencio, Alejandro sintió que ese momento valía más que cualquier logro en su vida pública. Lo levantó en brazos, lo levantó con cuidado y le dijo en voz baja, «Ahora eres tú quien me guía». Y fue entonces cuando comprendió, su hijo no era quien necesitaba ser salvado, él sí. Y Mateo lo había hecho sin decir palabra. Poco a poco, Mateo fue ganando independencia. Ya podía comer solo, vestirse con ropa sencilla y elegir los libros que quería leer con su padre. Aún no había recuperado el habla del todo, pero Valeria decía que no era imposible, solo que llevaba tiempo.
Su cuerpo ya se recuperaba. Ahora era su alma la que necesitaba sentirse segura para expresarse. Alejandro no tenía prisa. Cada gesto de Mateo era recibido con alegría. Cuando el niño logró ponerse los zapatos, Diego corrió por la casa gritando, ¡Lo logró! ¡Lo logró! La cocina se detuvo. La señora de la limpieza aplaudió. Incluso el jardinero entró a ver. Era como si todos comprendieran que esta casa ya no era una prisión. Era un lugar de nuevos comienzos. Y cada logro de Mateo era un pedazo de su antigua tristeza que se alejaba, arrastrado por el cariño que ahora llenaba cada rincón. Casi al mismo tiempo, Diego empezó a traer boletas de calificaciones a casa. Nunca había reprobado, pero ahora sacaba 9.5, 10. Alejandro mandó enmarcar su primera boleta completa y la colgó en el pasillo del nuevo ala, junto a un mural de dibujos que él y Mateo habían hecho. Cuando Diego la vio, se quedó sin palabras. La miró un rato con una sonrisa contenida y luego corrió a su habitación. Más tarde, Alejandro lo encontró llorando suavemente, acurrucado en la cama. Cuando le preguntó qué le pasaba, el niño dijo que nadie se había preocupado así por él. Ni siquiera cuando nací, murmuró. Eso destrozó a Alejandro por dentro. Se sentó a su lado, le pasó la mano por la espalda y dijo, entonces volvamos a empezar. Eso fue todo. Todos empezaban de nuevo. Y aunque el pasado aún dolía, por primera vez había algo más grande que ese dolor. El amor que elegían construir cada día. Con el tiempo, la fundación que Alejandro imaginó se hizo realidad. Se alzaba en un discreto edificio en el mismo barrio donde nació, no donde vivía. Insistió en ello. Decía que era allí donde los ojos de los niños necesitaban ayuda, no entre las paredes doradas de condominios de lujo. Contrató trabajadores sociales, terapeutas, médicos y abogados. Ningún empleado fue seleccionado por su currículum. Todos se sometieron a entrevistas que él personalmente realizó, con una sola pregunta. ¿De verdad escuchan a los niños? Porque ahora lo sabía. Saber escuchar fue lo que los salvó. El día de la inauguración no organizó una fiesta ni llamó a la prensa. Fue con Mateo y Diego discretamente una mañana de martes cualquiera. Mateo colocó la primera placa en la pared con sus propias manos, tembloroso pero sonriente. Diego pegó una pegatina de un sol en la puerta principal, y Alejandro simplemente observó en silencio. Ese edificio era solo el comienzo, pero lo que realmente quería era que nadie volviera a necesitar un lugar como ese. En casa, la rutina era ligera, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía espacio para coexistir con el cariño. Alejandro seguía extrañando a su esposa todos los días, pero ahora, al mirar a Mateo, veía en ella un reflejo que antes se había atenuado. Era la misma mirada resiliente, dulce y mundana. Diego se integró a la familia con naturalidad. Nunca hubo un anuncio oficial, ninguna petición formal. Simplemente se quedó, ocupando espacios, ganándose un lugar. A veces lo llamaba tío, otras jefe, pero una noche sin darse cuenta lo llamó papá. Y nadie lo corrigió, ni siquiera él. La palabra flotaba en el aire como si siempre hubiera estado ahí. Eso era todo. Ya no necesitaban formalidades, porque en esa casa lo que realmente importaba ya se había dicho, con miradas, con gestos, con decisiones, y ahora con libertad. Una noche, mientras acostaba a Mateo, Alejandro notó que su hijo miraba fijamente la ventana. La habitación estaba en silencio, salvo por el tenue sonido de los grillos en el jardín. Se acercó y preguntó en voz baja, ¿quieres que la cierre? Mateo negó con la cabeza y extendió el brazo. Quería ver el cielo. Alejandro lo levantó y lo llevó hasta la ventana. El niño señaló la luna y luego se tocó el pecho. Alejandro comprendió al instante. Decía que se sentía bien, que estaba en paz.
Eso lo desarmó. Se quedaron allí abrazados un rato, mirando el cielo, sin decir palabra. Después de acostarlo, Alejandro se sentó en el suelo y observó a su hijo dormir. Notó que ya no había tensión en la expresión de Mateo. Ningún signo de inquietud. Era el sueño de un niño, el sueño de alguien que confía. Y allí, sentado en el suelo, lloró en silencio una vez más, pero esta vez de alivio. En los días siguientes, Alejandro empezó a despertarse más temprano, no por obligación, sino por deseo. Ponía la tetera, se hacía su propio café, a veces incluso dejaba una bandeja de pan y fruta lista para que Diego la llevara al colegio. Eran gestos pequeños, casi banales, pero nunca antes habían formado parte de su vida. Y ahora eran lo que más lo llenaba. Empezó a cultivar menta y romero en el jardín, por sugerencia de Mateo, quien señaló las plantas con curiosidad. El empresario que antes había controlado fusiones y adquisiciones multimillonarias, ahora se enorgullecía de ver crecer la hierba. Y todo se sentía absolutamente bien. No sentía que hubiera perdido el poder. Sentía que por fin había ganado el control sobre lo único que importaba, su presencia. El tiempo que ahora dedicaba a lo que realmente importaba. Y, en el niño sin fondo, esa era la riqueza que había buscado toda su vida sin darse cuenta. Alejandro ya no hablaba del tiempo de Camila en la casa, no por miedo, sino por elección propia. Diego tampoco volvió a mencionarlo. Era como si todos hubieran hecho un pacto silencioso, de recordar solo lo que servía para crecer, no para hundirse. Pero a veces, en los días nublados, o al pasar por algún rincón de la mansión, aún sin remodelar, Alejandro sentía un peso en el pecho. Era el recuerdo de lo que casi sucedió, de 1900, lo que casi perdió. Ya no se culpaba como antes, pero sabía que la cicatriz seguía allí, y probablemente permanecería para siempre. Y eso, de alguna manera, era bueno, porque no quería olvidar. No quería borrar el dolor, sino usarlo como recordatorio de que la vida puede oscurecerse incluso en lugares llenos de luz. Que el amor no se demuestra con promesas, sino con vigilancia, con presencia, con la voluntad de ver incluso lo que preferimos ignorar. Mateo ahora podía caminar distancias cortas sin ayuda, del dormitorio al balcón, de la sala a la cocina. No siempre. Había días en que se sentía cansado o en que su cuerpo no respondía como hubiera deseado. Y en esos días, Alejandro decía, «Está bien, lo intentaremos mañana». Nunca lo presionaba, nunca exigía, porque entendía que el proceso se trataba de respetar el tiempo de Mateo, no la ansiedad de ver resultados. A veces veía a su hijo mirando sus pies, como intentando convencer a su cuerpo de que recordara algo. Y cuando eso sucedía, simplemente se sentaba a su lado y esperaba. Estaba aprendiendo que estar ahí en silencio era a menudo lo mejor que alguien podía ofrecer, y con el tiempo se convirtió en rutina. Estar ahí, uno al lado del otro, sin necesidad de palabras, solo presencia, solo escucha, solo el tipo de amor que no grita, sino que sostiene. En el 7º cumpleaños de Mateo, Alejandro decidió hacer algo que nunca había hecho, una verdadera celebración, nada grandioso, nada abarrotado, solo algo significativo. Diego ayudó a elegir los colores para la decoración, tonos claros, azules y verdes, y escribió a mano las invitaciones para los pocos invitados, los médicos, el fisioterapeuta, el cocinero, el jardinero, el maestro de la nueva escuela y nadie más. Todos los que formaban parte de la nueva historia de Mateo. La fiesta fue en el jardín, con pasteles sencillos, juguetes de madera y una mesa baja donde Alejandro se sentó en el suelo con los dos niños, sin discursos, sin formalidades. Cuando Mateo apagó la vela, Alejandro tomó discretamente la mano de su hijo, cerró los ojos y simplemente dio gracias por ese día, por ese momento, por todo lo que casi perdió.
Fue la primera vez que celebraron su vida sin miedo al mañana. Esa noche, cuando estaban solos, Diego le entregó un sobre a Alejandro. Dijo que era un regalo que se había hecho él mismo. Dentro había un dibujo a lápiz de color. 3 figuras tomadas de la mano, sonriendo, con un gran sol amarillo en la esquina y una casa de tejado rojo al fondo. Sobre él, escrito en letras grandes y torcidas, «Nuestra familia». Alejandro se quedó allí, mirándolo durante largos minutos. No tenía nada de espectacular, pero al mismo tiempo lo era todo. Era un retrato de lo que había construido sin planearlo, simplemente dejándose guiar por el corazón. Tomó el dibujo, lo enmarcó y lo colgó en la entrada de la casa, sobre el viejo marco de madera tallada. Ahora, quien entrara no vería un escudo familiar ni una escultura costosa. Vería el dibujo de un niño con 3 sonrisas y la palabra que Alejandro llevaba años sin entender: nuestra. Este era por fin su hogar. Los días posteriores al cumpleaños de Mateo transcurrieron con calma, casi como en la rutina. Pero fue precisamente esta normalidad lo que Alejandro llegó a valorar más que cualquier otra cosa. Despertar y oír risas provenientes de la cocina. Ver a Diego haciendo la tarea en la sala mientras Mateo observaba con curiosidad. Sentarse en el porche con una taza de té y ya no sentir la necesidad de apresurarse, controlar o arreglar todo. Por primera vez estaba viviendo, no sobreviviendo. La casa olía a pan horneándose, al sonido de zapatillas rozando el piso de madera y a dibujos pegados en las paredes. Las reglas que había impuesto antes, como mantener todo limpio y silencioso, habían sido reemplazadas por otra: que todos se sintieran como en casa. Y eso incluía risas fuertes, almohadas en el piso y música al volumen que Mateo pidiera con un gesto hacia él. Control remoto. Un día, al llegar del mercado, una tarea que ahora disfrutaba, Alejandro vio algo que lo hizo detenerse en la puerta. Mateo y Diego estaban en el pasillo principal, tomados de la mano. Mateo caminaba con pasos cortos pero firmes, y Diego contaba algo emocionado, gesticulando con la otra mano. No lo notaron allí. Continuaron su camino hacia el jardín como si fuera la cosa más común del mundo. Y lo era. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta y respiró hondo. Con los ojos llenos de lágrimas, pensó en todo lo que tuvo que derrumbarse para que ese momento sucediera. El dolor, el silencio, la culpa, pero también pensó en la decisión que tomó de no rendirse, de observar, de escuchar, de creer. No había trofeos en el estante ni titulares en el periódico, pero lo sabía con absoluta certeza: había ganado, no como empresario, como hombre, como padre, como alguien que aprendió, tarde pero justo a tiempo, lo que significa amar de verdad. Con el tiempo, Alejandro empezó a dar conferencias discretas sobre la escucha, la responsabilidad y la infancia silenciosa. Rechazaba invitaciones a eventos suntuosos, pero aceptaba sillas de plástico en escuelas públicas, centros comunitarios y pequeñas salas de psicología social. Hablaba con calma, sin culpar a nadie, pero con la firmeza de quien casi pierde a su propio hijo por confiar demasiado en las apariencias. Durante una de estas conferencias, alguien le preguntó qué haría diferente si pudiera retroceder en el tiempo. Alejandro sonrió, respiró hondo y respondió: habría mirado a mi hijo a los ojos antes de mirar el historial médico. La sala se quedó en silencio, porque todos los presentes lo sabían. Esa frase no se refería solo a él. Se refería a todos los que en el ajetreo de la vida olvidan que el amor es presencia, y que, a veces, la verdad reside en los ojos de un niño al que nadie escuchó, hasta que fue demasiado tarde. En casa, Mateo ya podía levantarse de la cama y caminar solo hasta la cocina, todavía un poco lento, pero con una autonomía que Alejandro nunca imaginó que volvería a ver.
Su habla regresaba poco a poco, palabras sueltas, sílabas arrastradas, pero acompañadas de intención y un brillo en los ojos. La primera que pronunció con claridad fue «Papá». Alejandro estaba haciendo jugo cuando lo oyó. Detuvo todo. El vaso casi se le cae de la mano. Se giró lentamente y vio a su hijo de pie en la puerta, sonriendo. «Papá», solo una palabra, pero fue suficiente para que Alejandro sintiera que el mundo entero se le revolvía en el pecho. Corrió, se arrodilló y abrazó a su hijo como si fuera la primera vez. No dijo nada. Solo dejó que las lágrimas brotaran, porque esa palabra, dicha con esfuerzo y verdad, fue como un sello, un recordatorio de que todo valió la pena y de que lo que se salvó allí era mucho más grande que él mismo. Desde ese día, Alejandro empezó a anotar cada palabra que Mateo decía. Compró un cuaderno sencillo y escribió «Primeras palabras» en la portada. No por nostalgia, sino porque quería recordar cada logro, cada pequeña victoria. Y sobre todo, quería que Mateo tuviera constancia de todo cuando fuera mayor. Diego también se sumó. A veces dibujaba junto a las palabras, otras veces sugería escribir también los primeros silencios que decían mucho, como él los llamaba. El cuaderno se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había luz esperando ser grabada. En una página, Alejandro escribió: «La cura no vino de los médicos, vino del tiempo, del cariño y del coraje de un niño que se atrevió a decir la verdad». Se refería a Diego, por supuesto, porque si ese niño no hubiera irrumpido en la habitación ese día, tal vez nada de esto habría sucedido. O peor aún, tal vez hubiera sucedido demasiado tarde. Las noches, antes marcadas por la calma y la ansiedad, ahora eran pacíficas. Alejandro dormía con la ventana entreabierta, escuchando los sonidos de la casa viviente, pequeños pasos, un grifo que goteaba, risas apagadas. A veces se despertaba en medio de la noche e iba a la habitación de Mateo solo para verlo dormir. Arropaba al niño con cuidado, ajustaba su almohada, se quedaba de pie unos minutos y luego regresaba a su habitación en silencio. No por miedo, sino por anhelo, porque había aprendido a apreciar lo que antes había ignorado. El simple hecho de que su hijo estaba allí, respirando, existiendo, completo. A veces se acostaba y recordaba a su esposa, no con dolor, sino con una especie de serena gratitud. Sentía que, de alguna manera, ella todavía era parte de todo, como si cada decisión correcta que tomaba ahora fuera un eco silencioso del amor que una vez compartieron. Y eso era suficiente, no para borrar el pasado, sino para dar sentido a lo que vino después. Con el tiempo, la fundación empezó a atender a decenas de familias. Historias de abuso silencioso, niños incapaces de explicar el dolor que sentían, madres demasiado agotadas para comprender lo que estaba sucediendo. Alejandro seguía todo de cerca, no como un empresario, sino como alguien que sabía lo que era casi perder a un hijo en su propia casa. Se esforzaba por escuchar algunas historias en persona. A veces lloraba con ellos, a veces simplemente ofrecía silencio y presencia, y siempre que podía repetía la misma frase: «La verdad está en sus ojos, solo necesitamos tener el valor de mirar». Este se convirtió en el lema de la institución, escrito con letras discretas a la entrada de la recepción, y cuando alguien le preguntaba por qué él, un multimillonario, estaba allí escuchando historias de familias comunes, Alejandro sonreía, porque en el fondo sabía que tenía más en común con estas personas que con cualquier ejecutivo de la alta sociedad. Mateo siguió evolucionando. Sus pasos se volvieron más firmes, su habla más clara, pero no era una línea recta. Había días en que se despertaba cansado, sin ganas de intentarlo, y eso estaba bien. Alejandro ya no vivía de expectativas.
Vivía de presencia. Lo importante era estar juntos, era comprender que amar también es saber parar, respirar y volver a empezar. Una tarde cualquiera, Mateo se le acercó, se sentó en su regazo y le dijo: «Te quedaste conmigo, incluso cuando no hablaba». Alejandro sonrió, tocó el rostro de su hijo y respondió: «Porque aprendí a escucharte con el corazón». Fue un intercambio breve pero profundo. No hacía falta nada más, porque en ese momento quedó claro que habían sanado juntos, cada uno a su manera, cada uno con su propio dolor. Y ese amor, el amor verdadero, sin pretensiones, había hecho exactamente lo que prometía en silencio: salvarlos a ambos. Unos meses después, Alejandro recibió una invitación a una ceremonia internacional de premios para filántropos. Su fundación había sido nominada como uno de los proyectos más transformadores del año. El evento se celebraría en Ginebra y se retransmitiría a nivel mundial. Durante años se habría sentido halagado, habría preparado su discurso y habría elegido su mejor traje, pero ahora su reacción fue diferente. Les dio las gracias, declinó el vuelo y escribió una carta que fue leída en el escenario por uno de los coordinadores de la fundación. En ella decía: «No estoy aquí hoy porque mi lugar está en casa, junto a mi hijo que me necesita y otro niño que una vez me enseñó que la valentía cabe en un cuerpo pequeño». El público lo ovacionó de pie, pero Alejandro, en ese momento, estaba en el sofá, con Mateo dormido en su regazo y Diego leyendo en voz alta un libro cualquiera. Este era su premio, este era el mundo que eligió no abandonar jamás. Mateo ya estaba haciendo planes. Dijo que quería ayudar a otros niños a caminar de nuevo también. Soñaba con ser fisioterapeuta o médico del alma, como él lo llamaba. Alejandro lo escuchaba con lágrimas en los ojos, pero sin interrumpirlo. Dejó que su hijo soñara, imaginara, planeara, porque sabía que esta capacidad de proyectar el futuro era la mayor señal de que su infancia había sido restaurada. Diego, por su parte, dijo que quería ser un maestro de verdad, y a veces usaba la sala como aula, con Alejandro y Mateo como alumnos. Era gracioso, pero también simbólico. Ese niño, que una vez había entrado en una habitación para decir la verdad, ahora enseñaba lo que significaba ser una familia. Alejandro, al observar todo esto, comprendió con creciente claridad. Lo que había construido allí no era solo un hogar, era un nuevo comienzo para 3 vidas, que una vez estuvieron a punto de romperse, y ahora estaban juntos, de pie. Una tarde de otoño, mientras rastrillaba hojas en el jardín, Alejandro notó algo curioso. Hacía días que no pensaba en dinero, ni en reuniones, acciones, ni cifras. No era porque le hubiera dejado de importar, sino porque su mente estaba ocupada con asuntos más urgentes. El horario de fisioterapia de Mateo, la reunión de padres y maestros del colegio de Diego, el pastel que había prometido hornear este fin de semana. Era como si su alma finalmente se hubiera alineado con su rutina, y le gustaba, no extrañaba el viejo ritmo. Sintió alivio, caminó lentamente por los rincones de la casa y se sorprendió al notar cómo todo había cambiado sin tener que derribar paredes. La mansión era la misma, pero ahora había dibujos pegados en las puertas, juguetes en la alfombra e incluso un perro adoptado durmiendo donde antes había estado una mesa de mármol. La grandeza estaba en los detalles. En una de las últimas sesiones de Valeria, ella dijo que Mateo probablemente tendría una vida plena, que siempre podría tener una ligera debilidad muscular, pero que eso no le impediría correr, jugar, estudiar, ser lo que quisiera. Alejandro escuchó con una sonrisa contenida, casi tímida. Después de la cita, condujo hasta un lugar que no había visitado en años, el cementerio donde estaba enterrada su esposa. Le llevó flores sencillas, como a ella le gustaba,
y guardó silencio un buen rato. No lloró, simplemente habló. Le contó todo. Sobre Diego, la fundación, la sonrisa de Mateo, el perro que roba pan de la cocina, y finalmente dijo en voz baja: «Estarías orgullosa, él camina, y yo también». Fue la primera vez que salió de allí sintiéndose ligero, porque comprendió que ella nunca se había ido del todo. Había permanecido en los ojos de su hijo y ahora también en sus decisiones. El tiempo pasó, como siempre. Cuando Mateo cumplió 10 años, ya corría por el jardín con Diego como si nunca hubiera necesitado una silla de 1200 ruedas. Seguía teniendo sus limitaciones, sí, pero eran tan pequeñas comparadas con la libertad que había ganado que nadie las notó. En su fiesta de cumpleaños pidió un pastel con 3 figuritas encima, una con cabello castaño claro, otra con cabello oscuro y de punta, y un adulto con barba corta. Así fue como vio su propia historia. Alejandro rió al verlo. No había castillos, ni autos, ni héroes. Estaban ellos 3, y eso fue suficiente. La fiesta fue sencilla, como todas las demás, pero llena de gente que realmente importaba. Cuando Mateo sopló las velas, miró primero a su padre, luego a Diego. Alejandro entendió que esa mirada era una promesa silenciosa. Nunca olvidaría, ni a quienes lo escucharon, ni a quienes lo abrazaron, ni a quienes se quedaron. A la mañana siguiente, Mateo se despertó temprano y llamó a Alejandro al jardín. Le dijo que quería mostrarle algo. Caminaron hacia la parte trasera de la casa, donde años atrás se había plantado un árbol. Poco después de que Camila se fuera, Alejandro apenas lo recordaba, pero Mateo sí. Señaló el tronco donde él y Diego habían grabado sus iniciales años atrás. M+D+A. Eran torcidas, pero firmes. Alejandro pasó la mano por la madera y guardó silencio un momento. Entonces Mateo dijo: «¿Ves? Seguimos aquí». Y fue en ese momento que Alejandro sintió algo que no había sentido desde su juventud. Paz. No la paz artificial de los días tranquilos, sino la que llega cuando la vida, por imperfecta que sea, encuentra sentido. Y, por primera vez, no quería retroceder en el tiempo, ni cambiar nada, simplemente vivir más días exactamente así, con raíces, presencia y verdad. La vida de Alejandro empezó a cambiar. Se despertaba temprano, paseaba al perro y tomaba café con sus 2 hijos antes de ir a la escuela. Tenía un pequeño huerto en el patio trasero, donde cuidaba tomates, albahaca y lechuga con más dedicación de la que jamás había demostrado. A veces se reía para sí mismo, dándose cuenta de que lo que antes era mundano, ahora era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Recibía visitas en la fundación 2 veces por semana, pero su principal objetivo era estar allí cuando Mateo llegaba de la escuela. Escuchaba las historias del día, los nuevos miedos, las amistades, los descubrimientos. Diego, ya entrando en la adolescencia, también compartía sus dificultades, y Alejandro escuchaba con paciencia, sin prisas. Ya no era el hombre que respondía a correos electrónicos a las 3 de la madrugada. Era el padre que dejaba notas en las mochilas, que asistía a los partidos escolares, que sabía el nombre del maestro y la merienda favorita de sus hijos. Un sábado cualquiera, mientras revisaba cajas en el sótano, Diego encontró una vieja foto de Alejandro con Camila. Se la enseñó a su padre, sin saber si debía hacerlo. Alejandro tomó la foto, la miró un momento y dijo: «Fue una época oscura, pero incluso en las sombras aprendemos a ver mejor». Y guardó la foto, sin ira, sin resentimiento. Era solo un recuerdo. Diego simplemente asintió respetuosamente. Ya no estaban atrapados en el pasado, pero sabían que existía y que había dejado su huella. Lo importante era que las marcas ya no eran heridas abiertas, eran cicatrices, de esas que cuentan una historia, no que definen a alguien. Alejandro miró a Diego y dijo: «Me salvaste».
El niño sonrió, bajó la cabeza y respondió, «Me escuchaste primero». Y allí, entre el desorden de cajas, los dos se abrazaron como si supieran, lo que importa, al final, es tener a alguien con quien estar. En el 11º cumpleaños de Mateo ocurrió algo inusual. Durante la pequeña celebración, después de la canción de feliz cumpleaños, el niño pidió la palabra. Todos guardaron silencio. Alejandro abrió mucho los ojos, pensando que era solo una broma. Pero Mateo se levantó con firmeza, caminó hacia el centro del jardín y dijo, «Quería agradecer a mi padre por quedarse, a Diego por salvarme y a la casa por no darse por vencida». Eso fue todo. Breve, directo, pero dicho con voz segura, clara y firme. Alejandro lloró allí mismo, sin vergüenza, como la mitad de los adultos presentes, porque no era solo un agradecimiento, era una consagración, una confirmación de que todo lo que había vivido, soportado y superado, se había convertido en fuerza. Ninguna medalla sería más valiosa que esas palabras. Ningún premio en el mundo tendría el peso de ese momento. Fue como si, por fin, la vida le hubiera dicho, «Ahora sí, ahora puedes seguir adelante». Después de la fiesta, los tres se quedaron en el jardín hasta tarde. Diego acarició al perro, Mateo dibujó con una ramita en la tierra y Alejandro simplemente observó. Sentía que ya no necesitaba hacer nada, simplemente ser. Y eso era suficiente. El cielo estaba despejado, el viento ligero, el tipo de noche que antes habría pasado desapercibida. Ahora no. Ahora lo sentía todo. El olor de la hierba, el sonido de los niños, su propio latido tranquilo. Pensó en todo lo que había construido y reconstruido, en la casa, una vez fría, ahora llena de vida, en los pasillos que una vez fueron prisiones y ahora caminos abiertos. Y en ese silencio significativo, Alejandro comprendió que quizás el mayor punto de inflexión en su vida no fue cuando descubrió la verdad, sino cuando eligió quedarse, cuando decidió escuchar, y sobre todo, cuando dejó que el amor hiciera el trabajo que la culpa nunca pudo comenzar. Años después, con Mateo ya adolescente y Diego a punto de entrar a la universidad, Alejandro mantenía la misma rutina sencilla. La mansión ya no parecía una mansión. Era un hogar, un verdadero hogar. Las paredes, antes impecables, ahora lucían huellas de manos infantiles, cuadros torcidos y recuerdos colgados en cada rincón. La biblioteca, antes silenciosa, estaba llena de juegos de mesa y libros de texto. La antigua oficina se había convertido en un estudio, y lo que antes había sido un símbolo de poder, ahora era un símbolo de vida. Alejandro reía más, dormía mejor y se conmovía con facilidad. Era común verlo sentado en el porche con una guitarra en las manos, aunque no sabía tocar bien. Decía que no necesitaba aprender. «Solo me gusta oír el sonido de las cuerdas», bromeaba. Porque eso era. Le gustaba el sonido de las cosas pequeñas, de lo que antes no había notado, de lo que, en el fondo, siempre había sido lo más importante. Una noche, durante una cena normal, Diego le contó que lo habían aceptado en una universidad en el extranjero. Le daba miedo darle la noticia, como si temiera parecer desagradecido. Alejandro, sin embargo, simplemente sonrió. Se levantó de la mesa, lo abrazó y le dijo, «El mundo te necesita allá afuera, pero aquí siempre será tu hogar». Mateo también sonrió y concluyó con un simple, «Vete, pero vuelve». El ánimo no era de despedida, era de conquista, de devolver al mundo. Diego se llevaría consigo algo más que educación. Llevaría consigo el ejemplo de que la valentía y el amor cambian los destinos. Alejandro sabía que lo extrañaría, pero sobre todo sentía orgullo. Una especie de orgullo silencioso, uno que solo entienden quienes han tocado fondo y han vuelto a subir. Era más que ver partir a Diego. Era saber que podía irse, porque ya sabía cómo volver. Y esa, para Alejandro,
Era la certeza de que el amor había funcionado. Los días previos al viaje de Diego estuvieron marcados por un silencio diferente. No era tristeza, sino una especie de ralentización del tiempo. Alejandro se encontró mirando la habitación del chico con más frecuencia, notando la ropa doblada, el olor a champú, los cuadernos apilados. Sabía que ese ciclo estaba llegando a su fin, o tal vez solo cambiando de forma. Mateo también lo sintió. Pasó más tiempo con su hermano, jugando videojuegos, viendo películas viejas, o simplemente acostado a su lado en silencio. El día antes del viaje, Diego pidió cenar solos los tres, sin invitados, sin distracciones. Hicieron pasta con una salsa sencilla, como habían comido en sus primeras noches juntos. Alejandro miró a los dos chicos frente a él y se dio cuenta de que la vida que creía haber perdido en realidad estaba allí. No como antes, pero tal vez incluso mejor, porque ahora era real. Fue construida, fue merecida. La mañana de su partida, Alejandro se despertó antes del despertador. Preparó café, preparó los billetes y volvió a preparar la maleta de Diego, aunque ya estaba lista. Era solo una forma de aguantar un poco más. Al llegar al aeropuerto, no hubo discursos, solo largos abrazos y lágrimas en los ojos. Diego prometió escribirle cada semana y Mateo le hizo prometer que también enviaría vídeos. Alejandro simplemente dijo: «Transmite en directo, te esperamos», y vio al chico desaparecer por la puerta de embarque sin mirar atrás, pero con los hombros en alto y el paso firme. De camino a casa, el silencio en el coche era respetuoso. No había vacío, había espacio, un nuevo espacio, dejado por alguien que se iba con amor. Y mientras Mateo dormía en el asiento trasero, Alejandro conducía despacio, sintiendo que, incluso con las despedidas, sus vidas seguían llenas, llenas del pasado, llenas del presente, llenas de todo lo que importa. En las semanas siguientes, la casa se volvió más silenciosa sin Diego, pero no triste. Era como si todos aprendieran a lidiar con lo que queda atrás cuando alguien se va de la manera correcta. Alejandro y Mateo desarrollaron nuevos hábitos. Empezaron a salir más. Iban juntos al mercado, paseaban por las plazas y visitaban pequeñas librerías. Mateo ya caminaba con total autonomía y a veces incluso se alejaba a propósito, solo para demostrar que podía hacerlo. Alejandro lo dejaba. Sabía que era importante. Era como ver un milagro repetido cada día, y nunca cansaba. Por la noche, los dos cocinaban juntos. Elegían recetas de un viejo libro de cocina y se reían cuando algo salía mal. El enfoque no estaba en que saliera bien, sino en estar allí, juntos, presentes. Y mientras revolvía la olla y escuchaba a su hijo hablar de cosas simples en la escuela, Alejandro se encontró pensando que esta era la vida que habría elegido desde el principio, si hubiera sabido que existía. Mateo creció lenta pero firmemente, y con eso Alejandro también creció interiormente. Ya no se veía como alguien que había cometido errores, sino como alguien que había aprendido. Cuando recibía visitas de la fundación, se aseguraba de presentar a Mateo no como el niño víctima, sino como el niño que mostró el camino. Y realmente lo era. A veces se sentaban juntos en reuniones con otras familias, y Alejandro dejaba que su hijo hablara, no de enfermedad, sino de amor, de paciencia, de lo importante que era que alguien finalmente lo viera sin prisas. En esos momentos, Alejandro simplemente escuchaba y comprendía, con cada historia, que el bien que había nacido en su hogar ahora tocaba a personas que nunca conocerían, y que todo comenzó con una mirada, con la valentía de un niño y con la decisión de un hombre de no apartar la mirada, aunque fuera demasiado tarde, o precisamente por eso.
Una tarde, durante una entrevista para un documental sobre la infancia invisible, le preguntaron a Alejandro el momento exacto en que se dio cuenta de que todo había cambiado. Guardó silencio unos segundos, miró por la ventana abierta del estudio y respondió con calma. Fue cuando mi hijo dejó de mirarme con miedo y empezó a mirarme con esperanza. El entrevistador se quedó sin palabras por un momento, porque esa respuesta lo decía todo. No hacía falta añadir nada. Alejandro sabía que no lo había hecho todo bien, pero había hecho lo más importante. Se quedó, escuchó, cambió, y en ese proceso se encontró a sí mismo. No como el empresario que una vez fue, sino como el hombre que ahora caminaba descalzo por casa, que guardaba notas de sus hijos en cajas de zapatos y que entendía que el amor no tiene manual, es una elección diaria. Esa era la verdad que quería transmitir. De camino a casa después de esa entrevista, Mateo lo esperaba con un nuevo dibujo. Era un retrato de él mismo, Alejandro, vestido con sencillez, de la mano de dos niños. En la esquina, escrito con letra firme, «Lo cambiaste todo». Alejandro tomó el dibujo, respiró hondo y simplemente dijo, «Tú también». Pegó el papel a la pared de la sala entre fotos antiguas, recortes y tarjetas hechas a mano. Nada encajaba. Tenían formas, colores y texturas diferentes, pero todos los papeles contaban lo mismo. Una historia de nuevos comienzos, de perdón, de reconstrucción y, sobre todo, de permanencia. Porque para Alejandro, el amor verdadero no era lo que impresionaba, era lo que permanecía, lo que perduraba, lo que sostenía incluso cuando todo parecía a punto de derrumbarse. Y ahora, mirando la habitación llena de vívidos recuerdos, lo supo. Por fin, este era el hogar que su hijo siempre mereció. Mateo empezó a escribir un libro. No era un proyecto ambicioso, ni pretendía publicarlo, al menos no todavía. Era simplemente una forma de plasmar todo lo que sentía en el papel. Escribía a mano, en cuadernos sencillos, con bolígrafos de colores. A veces le mostraba fragmentos a Alejandro, quien los leía con atención, conmovido. Los textos hablaban de silencios, de manos que se aferran, de noches que parecen eternas, pero también hablaban de reencuentros, de lazos invisibles y de cómo a veces una vida puede cambiar por una sola frase dicha por alguien pequeño. Tu novia. No dejes que Mateo camine. Esa frase, escrita en la parte superior de una de las páginas, estaba resaltada en rojo. Alejandro la releyó decenas de veces, no con dolor, sino con una especie de reverencia. Ese fue el punto de inflexión. Fue el chasquido que lo despertó de su letargo. Fue, en cierto modo, el momento exacto en que volvió a ser padre. A veces, Alejandro se preguntaba cómo sería si nada hubiera cambiado, si hubiera seguido confiando en la persona equivocada, si hubiera ignorado lo que tenía delante de los ojos. Estas reflexiones no estaban llenas de culpa, estaban llenas de gratitud, porque sabía lo cerca que había estado, por un hilo, un niño cruzando la habitación, una mirada de su hijo, un silencio que finalmente se escuchó. Ahora, cada gesto que antes había sido banal se convirtió en una celebración interna. Ver a Mateo ponerse sus propias zapatillas, escuchar a Diego hablar de política con sus propios argumentos, recibir un abrazo repentino en mitad de la tarde. Todo esto era oro, era sagrado. Alejandro ya no necesitaba grandes cosas, solo quería quedarse allí, con los dos, con la casa llena de sonido, con los días llenos de significado y con la certeza de que incluso después de todo estaban completos y juntos. Una mañana despejada, Mateo pidió visitar la fundación. Quería ver los espacios, conocer al nuevo personal y, sobre todo, hablar con otros niños. Alejandro lo aceptó sin dudarlo. Una vez allí, Mateo recorrió los pasillos con una seguridad impresionante.
Se detuvo a charlar, elogió los dibujos de las paredes, se sentó en el suelo con los niños más pequeños y escuchó con paciencia. Un empleado nuevo, sin saber quién era, le preguntó: ¿Es usted hijo de alguno de los empleados? Con una sonrisa forzada, respondió: más o menos. Alejandro, escuchando a lo lejos, rió en silencio, porque era cierto. Mateo era un hijo de la historia de ese hogar. Era una parte viva de su razón de ser. Al salir, Alejandro tomó la mano de su hijo y le dijo: «Ayudaste a transformar el dolor en refugio». Mateo no respondió. Solo apretó la mano de su padre con fuerza. A veces, eso era todo lo que necesitaba. Esa noche, de vuelta en casa, Alejandro encontró una nota en la cama de Mateo, en su habitación. Estaba escrita con la misma letra firme que ahora llenaba los cuadernos del niño. No recuerdo cuándo me enfermé, pero sí el día que empecé a sanar. Fue entonces cuando tú lo hiciste. Alejandro la leyó despacio, se sentó en el borde de la cama vacía y se quedó allí un rato. Pensó en todo lo que decía esa frase, en todo lo que no decía, pero implicaba, en la fuerza de quien escribe con sinceridad. Y en ese momento, sin necesitar nada más, sintió algo que no podía nombrar, pero fue como una misión cumplida. No es que el viaje hubiera terminado, pero lo peor había pasado, y lo que quedaba ahora era el privilegio de continuar, junto a sus seres queridos, en un hogar donde el dolor no se borra, sino que se transforma, donde el silencio ya no sofoca. Él escucha. Con el tiempo, algunos recuerdos se desvanecieron. Alejandro ya no recordaba exactamente qué había dicho el día que lo atraparon, ni los nombres de los oficiales que se llevaron a Camila. No recordaba los detalles de las reuniones de la junta que había cancelado, ni el día exacto en que Diego empezó a llamarlo papá. Pero ciertas imágenes permanecían tan nítidas como si hubieran sucedido ayer. Mateo sentado solo por primera vez. El cuaderno con sus primeras palabras. La frase pronunciada en el jardín: «Seguimos aquí». Estos recuerdos no dependían de una fecha, ni de un registro. Estaban grabados en su piel, en su corazón, en la forma en que ahora respiraba más hondo, sonreía con más facilidad, abrazaba sin miedo. El viejo dolor aún persistía, sí, pero como una sombra tenue que ya no dominaba el ambiente. Y la vida, que antes parecía una acumulación de tareas y metas, ahora era una secuencia de buenos momentos que no quería perderse. Un domingo, al anochecer, Alejandro, Mateo y Diego, quien estaba de vacaciones, se sentaron en el jardín solo para ver el final del día, sin celulares, sin música, sin planes, solo ellos tres. La luz naranja del final del día pintaba el cielo, y el silencio entre ellos era reconfortante. Cada uno cargaba con sus recuerdos, sus cicatrices, sus piezas cosidas con tiempo y cariño. Pero allí, en ese momento, no había dolor, solo presencia. Diego dijo algo tonto, Mateo rió, Alejandro también. Y todo estaba en su lugar, no como había sido en el pasado, sino como necesitaba ser ahora. Y quizás eso era lo más importante que habían aprendido, que la vida no vuelve, pero puede comenzar de mejor manera, y que el amor, cuando es verdadero, no borra lo que duele, lo transforma, con paciencia, con permanencia, y con la serena fuerza de quienes eligen quedarse, incluso cuando sería más fácil huir. Más tarde ese día, cuando los chicos ya se habían ido arriba a dormir, Alejandro estuvo solo unos minutos en el jardín. El cielo estaba despejado, sin nubes, y una ligera brisa agitaba las hojas del árbol donde aún estaban grabadas sus iniciales. Se puso de pie, caminó hacia el tronco y pasó los dedos sobre las letras torcidas, M+D+A. Sintió una opresión en el pecho, pero se sintió bien. Era el tipo de emoción que no duele, simplemente confirma que todo valió la pena, que todo había cambiado. Pensó en su esposa,
Pensó en su promesa, pensó en la primera vez que abrazó a Mateo, pensó en el miedo al fracaso y sonrió, porque fracasó, pero también eligió cambiar, eligió intentarlo. Y eso, ahora lo sabía, es lo que define a un padre. No la ausencia de errores, sino el coraje de continuar incluso después de los errores. Convertirse en alguien digno del amor que recibe. Volvió a mirar la casa. Las luces estaban encendidas y la sombra de Mateo pasaba por el pasillo, seguida del perro. Al fondo, Diego seguía charlando con alguien por ordenador, riendo a carcajadas. Era una imagen habitual, pero a él le parecía un milagro cotidiano. Pensó que si alguien llegaba ahora, ajeno a todo, pensaría que se trataba de una familia cualquiera, y quizá lo era. Pero detrás de aquella cotidianidad se reconstruía todo un mundo, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. Nada de ello era suerte, era trabajo, era cariño, era presencia. Alejandro suspiró, se metió las manos en los bolsillos y volvió a entrar despacio, y en ese lento caminar supo que, a pesar de todo, había ganado, no con medallas, sino con lo que de verdad importa, el amor que permaneció, el amor que creció, el amor que sanó, el amor que no se fue cuando todo parecía desmoronarse. Años después, cuando Mateo ya era un joven adulto y Diego volvía a casa con frecuencia entre semestres, la rutina familiar continuó. Cada uno con sus propios caminos, sus propias responsabilidades, pero siempre volviendo a la misma base. La fundación siguió funcionando a pleno rendimiento, con nuevas sucursales extendidas por otros estados. A Alejandro ahora lo llamaban Señor Vargas, solo en las placas oficiales. Para los empleados era el padre de Mateo, o el hombre que siempre escucha. Le gustaba. El título no lo disminuía, lo definía. Por eso quería ser recordado, no por su riqueza, sino por el amor que había forjado. Un día, mientras caminaba por la sede principal de la fundación, vio a una niña sentada en un rincón, sola, dibujando en el suelo. Se acercó, se agachó y le preguntó su nombre. La niña lo miró a los ojos y sin miedo respondió: «Tú eres el niño que escucha, ¿verdad?». Alejandro sonrió y asintió, porque sí, lo era. De vuelta a casa después de aquella reunión, Alejandro encontró a Mateo leyendo un fragmento de su propio libro, que efectivamente ya estaba terminando. Se sentaron uno junto al otro en el sofá. Su hijo leyó en voz alta: «El dolor no desaparece, pero cambia de lugar, y cuando el amor es verdadero, siempre encuentra la manera de reorganizar el mundo». Alejandro escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No corrigió nada, no opinó, simplemente escuchó, porque ese texto era, en cierto modo, la versión escrita de todo lo que habían vivido. Al final de la lectura, Mateo miró a su padre y dijo: «Si no fuera por ti, no estaría aquí». Alejandro tocó firmemente el hombro de su hijo y respondió: «Si no fuera por ti, no habría vuelto». Y en ese intercambio, sin exagerar, todo estaba ahí: el dolor, la caída, la decisión y el amor que, al final, lo unió todo. Hoy, cualquiera que visite esa casa en las afueras del exclusivo barrio solo ve un hogar sencillo, acogedor y vibrante. Nadie imagina que hace años vivió un niño atrapado en el silencio, un padre sepultado en la culpa y otro niño que se atrevió a hablar cuando nadie lo escuchaba. El árbol con las iniciales talladas sigue allí. El perro ha envejecido, pero todavía persigue hojas en el jardín. Las paredes siguen cubiertas de dibujos, fotos y viejas notas. Y Alejandro sigue allí, más canoso, más silencioso, pero pleno, completo. Sabe que su historia no necesita ser contada en detalle, porque quienes la vivieron, la sienten, y quienes se acercan se dan cuenta. Algo sucedió allí que el tiempo no puede borrar, algo que solo el
el amor que perdura, puede construir. Y cuando le preguntan a Alejandro cómo cambió todo, responde simplemente, un día escuché, nada más. Porque al final, eso es lo que queda. Ni el dinero, ni las posesiones, ni los títulos. Lo que queda son las miradas, los abrazos, los pasos juntos, los días comunes que los salvaron a todos sin que nadie se diera cuenta. Y si hay un secreto en esta historia, quizás sea este: amar es quedarse, amar es ver, amar es escuchar incluso cuando es difícil. Y aunque todo empezó con dolor, hoy es solo vida. Una vida que continúa, que late, que sostiene y que, sobre todo, perdura, incluso después del final. Sobre todo después del final. A veces la vida no cambia con grandes gestos, sino con una mirada atenta, un oído atento, o la valentía de un niño al cruzar una habitación. Esta no es solo la historia de un padre y su hijo. Se trata de lo que sucede cuando decidimos amar, incluso después de cometer errores. Y ahora te pregunto, ¿cuántas verdades han quedado atrapadas en el silencio de alguien que simplemente necesitaba ser escuchado? Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que aún hay tiempo para empezar de nuevo. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia donde el dolor se vuelve voz y el amor permanece.